Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. Terror en el Metro Pantitlán. Estuve trabajando en mantenimiento en el metro de la Ciudad de México, en la estación Pantitlán, por 8 años. Me encargaba de dar soporte, mantenimiento y asistencia técnica. Siempre me gustó mi trabajo, aunque era demandante. Si había averías en los vagones, nosotros nos encargábamos de repararlas. Si había alguna obstrucción en las vías, verificábamos que todo estuviera en orden. Durante esos años presencié muchas cosas extrañas, pero solo les contaré 2. La última fue la que me hizo renunciar. Una noche me tocó dar mantenimiento en los túneles. Era común que ocurrieran cortocircuitos, muchas veces provocados por las ratas que se colaban entre las vías. Esa noche, en el turno nocturno, solo éramos 2 personas. Uno se quedaba en guardia y el otro iba a supervisar. Me tocó a mí entrar al túnel, pues el tablero de mando indicaba una falla. Al adentrarme en la oscuridad, noté una sombra inmóvil en medio del túnel. A esa hora, cerca de la medianoche, el metro ya estaba cerrado, así que no debía haber nadie ahí. Aunque no era imposible. A veces algunos pasajeros se quedaban dormidos en los vagones y, al despertar, intentaban salir de la estación por cualquier medio, incluso por las vías. Me acerqué con cautela. La figura estaba de espaldas. Parecía un hombre de mediana edad, pero no podía ver su rostro. Mi linterna parpadeaba y apenas iluminaba su silueta. Le hablé. «Señor, no puede estar aquí. Es peligroso, debe salir». No respondió. No se movió. La sensación que me invadió fue extraña. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volví a insistir. «Señor, ¿me escucha? Debe salir de aquí ahora mismo». Intenté comunicarme por radio con seguridad, pero solo escuché estática. El guardia debía estar cerca, pero sin radio, no tenía forma de contactarlo. Retrocedí lentamente y en ese instante, la sombra comenzó a moverse hacia mí, muy despacio. Entonces me di cuenta de algo aterrador. No pisaba el suelo, flotaba. El miedo se apoderó de mí. Salí corriendo del túnel hasta llegar al andén, donde me encontré con el policía que hacía su ronda. Le expliqué lo que había visto, aunque ni yo mismo estaba seguro de lo que había presenciado. Usó su radio para llamar a 2 compañeros más, y regresamos al túnel juntos. Cuando llegamos al punto donde había visto a la sombra, no había nada. Desde esa noche, nunca más volví a entrar solo a un túnel. La segunda vez que me espantaron fue peor. Una persona se había lanzado a las vías y, como es protocolo, la estación se cerró para realizar los procedimientos correspondientes. El tren del incidente fue llevado a resguardo para mantenimiento. Mi turno era de 10 de la noche a 7 de la mañana, pues estos trabajos siempre se hacen en la madrugada, cuando ya no hay pasajeros. Esa noche, me dirigí hacia el vagón estacionado al final del túnel. Caminé con mi linterna en mano hasta llegar al tren. Había manchas de sangre que debíamos limpiar. Mi compañero, Armando, llevaba los artículos de limpieza y yo lo estaba esperando. Mientras tanto, me metí debajo del vagón principal, en la zona del impacto, para revisar si había algún daño estructural. Mientras trabajaba, escuché pasos sobre la grava. Al principio no hice caso. Supuse que era mi compañero, pero los pasos se detuvieron justo al lado del vagón y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Volví a llamar. «Armando, ayúdame a revisar más atrás del vagón, por favor».
Silencio. No hubo respuesta. Entonces vi de reojo unas piernas pasar por un costado del tren. Dirigí mi linterna hacia el lugar, pero no había nadie. De pronto, escuché un murmullo. Fue apenas un susurro, como si alguien estuviera tratando de decirme algo desde la oscuridad. Mi cuerpo entero se tensó. Encendí bien la linterna y la dirigí hacia la fuente del sonido. Fue entonces cuando lo vi. Una figura humanoide estaba debajo del vagón, sujetándose de los fierros como si estuviera atrapada. Su ropa estaba desgarrada, sucio el rostro y lo más aterrador, su mandíbula colgaba de un lado. Grité una grosería y salí de ahí como pude, tropezando con Armando en el proceso. «¡Hay alguien debajo del vagón!», le grité temblando. «No puede ser», me dijo. La zona ya fue despejada. Insistí en que lo revisara. Yo no quería volver a meterme ahí, pero él, con su linterna en mano, se agachó y miró bajo el vagón. No había nada. Mis manos temblaban. Mi compañero me pidió que terminara de limpiar la parte delantera, mientras él sacaba la pieza que debía reemplazarse. Así lo hice. Pero en mi cabeza solo había una imagen. Aquella cosa mirándome desde las sombras. Más tarde, les conté lo sucedido a otros compañeros y me dijeron que las almas de quienes se aventaban a las vías se quedaban atrapadas en las estaciones del metro. Nunca se iban. Esa fue la última vez que trabajé ahí. Poco después pedí mi jubilación y no volví a pisar el metro más que para saludar a algunos amigos que siguen ahí. Espero que les hayan gustado mis relatos. Saludos. Continuamos. La mujer de la última estación. Testimonio de un vigilante del metro de la CDMX. Mi nombre es Raúl y trabajé como vigilante en el metro de la Ciudad de México durante 6 años. He visto de todo. Robos, pleitos, tragedias, pero nada me dejó una marca tan profunda como lo que viví una madrugada en la estación Cuatro Caminos. Para quienes no lo sepan, los vigilantes hacemos rondines después del último tren para asegurarnos de que nadie se quede dentro del sistema. En los túneles y pasillos solitarios, el silencio pesa más que el concreto, y la sensación de estar completamente solo puede hacer que uno escuche cosas que no están ahí. O tal vez sí lo están. Era una de esas madrugadas frías, pasadas las 2:30 de la mañana. Caminaba por el andén vacío cuando vi algo extraño. En el extremo del pasillo, cerca de la salida hacia el patio de maniobras, había una mujer vestida completamente de negro. Estaba de espaldas, mirando hacia los túneles oscuros. Eso no tenía sentido. Las puertas ya estaban cerradas y los usuarios habían salido hacía más de 1 hora. «Señorita, ya no hay servicio. Debe retirarse», le dije con firmeza. La mujer no respondió, ni siquiera se movió. Me acerqué un poco más, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi linterna parpadeó 2 veces y por un instante me pareció que su silueta se volvía borrosa, como si no estuviera del todo en este mundo. «Señorita, ¿se encuentra bien?». Fue entonces cuando giró la cabeza. No puedo explicar el horror de lo que vi. Su rostro no era humano. Su piel era pálida, como si nunca hubiera sentido el sol. Pero lo peor eran sus ojos. O mejor dicho, la ausencia de ellos. En sus cuencas solo había 2 huecos oscuros, profundos, que parecían absorber la luz de mi linterna. Mi instinto fue retroceder,
pero mis pies no respondieron. Estaba congelado por el miedo. La mujer comenzó a avanzar hacia mí sin mover los pies, deslizándose como si flotara. Sus labios se abrieron, pero lo único que salió de su boca fue un susurro frío que me heló la sangre. No debiste quedarte solo. Entonces todo se volvió caos. La luz del andén se apagó de golpe, y en la penumbra sentí su presencia más cerca. Un aliento gélido rozó mi oído y mi corazón latía tan fuerte que sentí que explotaría. Corrí, no sé cómo, pero logré llegar a la caseta de seguridad. Cerré la puerta con seguro y traté de recuperar el aliento. El radio en mi mano temblaba, pero antes de poder pedir ayuda, un golpe seco sonó en la puerta. 1, 2, 3 golpes. Un susurro filtrándose por debajo de la puerta. Todo quedó en silencio después de eso. Cuando finalmente me atreví a salir, no había rastro de la mujer, pero en el suelo, justo frente a la caseta, había una huella de agua, como si alguien hubiera estado de pie ahí, mirándome. A la mañana siguiente, le conté a mis compañeros lo que había pasado. Uno de ellos me miró con seriedad y me dijo: «No eres el primero que la ve. Dicen que es una mujer que se arrojó a las vías en los años 80, pero su cuerpo nunca fue reclamado. Desde entonces, la han visto en varias estaciones de la línea 2, esperando el último tren». Renuncié una semana después. Desde esa noche, cada vez que paso por una estación vacía, no puedo evitar mirar de reojo los reflejos en los cristales del tren. No sea que, en cualquier momento, la vea otra vez, esperando en la última estación. Continuamos. Estación Metro Hidalgo. Recuerdo que ese día en el metro nos espantaron. Mi mamá había ido por mí a la escuela y nos encontramos en la estación Hidalgo. Ya era tarde, como las 8 de la noche. Nos metimos al vagón y todo parecía normal. El trayecto de Hidalgo a Taxqueña transcurría sin incidentes, hasta que empezamos a escuchar una discusión dentro del vagón. Eran dos hombres peleando. Sus gritos e insultos rompieron la calma del viaje. La gente comenzó a murmurar y a alejarse de ellos, pero la tensión aumentó cuando se empujaron violentamente hacia el centro del vagón. El caos se desató cuando alguien, en un intento de frenar la pelea, jaló la palanca de emergencia. El tren se detuvo de golpe en medio del túnel. La frenada brusca lanzó a varias personas al suelo. De pronto, la luz del vagón se apagó. El silencio fue inmediato. Un olor a quemado llenó el aire. Supongo que era por el frenado de las llantas. Sujeté la mano de mi madre en la oscuridad mientras la gente murmuraba, nerviosa. Algunos sacaron sus celulares para iluminarse, creando destellos intermitentes en la penumbra. La inquietud crecía. Pasaron 10 minutos y alguien por fuera intentó abrir las puertas del vagón. Supuse que era personal de mantenimiento. Finalmente, las puertas se abrieron y apareció un trabajador del metro con una linterna. Nos pidieron bajar con cuidado y colocaron una escalera improvisada. Al tocar el suelo del túnel, nos advirtieron: no pisen las vías. Comenzamos a caminar en fila india, avanzando lentamente en la oscuridad. Yo seguía sujetando la mano de mi mamá cuando de pronto ella tropezó y su monedero cayó al suelo. Nos detuvimos para buscarlo. Me agaché
y vi algo que brillaba entre las sombras, pero no era el monedero. Eran los ojos de las ratas corriendo entre los rieles. Salté, asustada, y sentí como mi madre me apretaba la mano. Levantamos la vista y nos dimos cuenta de algo aterrador. El grupo de pasajeros ya nos había dejado atrás. Nos habíamos quedado completamente solas. El túnel se sentía inmenso y sofocante. La única luz venía de un celular a medio cargar que mi mamá sostenía con mano temblorosa. Respiraciones contenidas, pasos cautelosos. Avanzamos unos metros y de repente escuchamos un ruido detrás de nosotras. Un arrastre lento, como si algo se moviera sobre la grava. Nos detuvimos en seco. ¿Escuchaste eso?, susurré. Mi madre asintió, con el rostro pálido. Giramos la cabeza con temor, iluminando con la tenue luz del celular hacia atrás. Al principio no vimos nada, pero luego algo emergió de la oscuridad. Una figura alta y delgada, con ropas sucias y desgarradas, nos observaba desde las sombras. Su piel era pálida, casi grisácea. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que había. Mi madre me jaló del brazo y comenzamos a caminar más rápido, tratando de alcanzar a los demás. Pero el sonido nos seguía. Pasos arrastrados, cada vez más cerca. No quise voltear, pero lo sentía. Era como si aquella cosa estuviera justo detrás de nosotras, respirando en nuestra nuca. No mires, solo camina, me susurró mi madre con voz temblorosa. Seguí su instrucción, pero el miedo era insoportable. El sonido de algo raspando contra la pared del túnel me hizo apretar los ojos con fuerza. Entonces, escuché un susurro, un murmullo ronco y distorsionado, como si saliera de una garganta rota. No debieron quedarse solas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nos echamos a correr. La oscuridad nos envolvía y apenas podíamos ver por dónde íbamos. El túnel parecía interminable. El eco de nuestros pasos se mezclaba con aquel sonido horrible que nos acechaba. De repente, una luz más adelante nos indicó que habíamos llegado a la siguiente estación. Vimos al personal del metro y a los demás pasajeros esperando en el andén improvisado. Nos lanzamos hacia ellos sin mirar atrás. Un trabajador nos vio llegar y frunció el ceño. ¿Por qué tardaron tanto? Ya habíamos contado a todos. Mi madre y yo nos miramos, sin aliento. No pudimos responder. Esa fue la última vez que viajamos de noche en el metro. No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias.